Olaf Scholz y Joe Biden en un gesto de unidad inequívoca desde Washington, en el que es la segunda visita del canciller alemán a su homólogo estadounidense. Ambos se comprometieron a ayuda a Ucrania para el tiempo que sea necesario. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos: Scholz y Biden cierran filas en torno al envío de armamento para Ucrania y la presión contra el presidente ruso Vladimir Putin cuando se cumple un año de la guerra. Aún no se sabe quién está detrás del ataque en la región fronteriza de Briansk, en Rusia. El Kremlin responsabiliza a lo que llamó terroristas ucranianos infiltrados, pero Kiev rechaza las acusaciones. En tanto, paramilitares del grupo Wagner aseguran tener rodeada la localidad de Bakhmut. Y el primer informe de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, presentado por la ONU, exhorta a la comunidad internacional a tomar acciones contra el régimen de Ortega y Murillo. Sobre los alcances y consecuencias hablaremos en Ginebra con el jefe de la misión de expertos penales. La guerra en Ucrania encabeza la agenda del canciller alemán Olaf Scholz durante su visita oficial en Washington, donde se reúne con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Se trata de la primera visita de Scholz a la Casa Blanca desde la invasión rusa en Ucrania. De hecho, es la segunda visita de Scholz a la Casa Blanca, donde ambos líderes además se han centrado una vez más en su apoyo a Kiev y en la preocupación de que China esté planeando proporcionar ayuda militar a Rusia. Estados Unidos también ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania por un valor de $400 millones. Y Scholz ha reiterado que Alemania se compromete a respaldar a Ucrania el tiempo que sea necesario. Vamos a escuchar. Es muy importante que actuemos juntos, que organicemos nuestro bloqueo para cumplir con el apoyo que durante todo este tiempo necesita Ucrania. Es el momento de que demos el mensaje de que seguiremos haciéndolo durante el tiempo que haga falta y sea necesario. Más armamento militar para Ucrania. Ampliamos detalles con el periodista José Díaz Briceño allá en Washington. José, apoyo inequívoco, decíamos, para Kiev. ¿Qué más dijeron los presidentes? Concluye una visita discreta, pero no menos estratégica, del canciller Olaf Scholz a la Casa Blanca, donde pudo pasar justamente una hora de su tiempo, una reunión de trabajo, pero también privada en algunos momentos, cara a cara con el presidente Joe Biden. El objetivo es alinear los objetivos de dos de las principales potencias del mundo respecto justamente al desarrollo de la guerra en Ucrania en un año que se considera estratégico para justamente el desenvolvimiento de cómo luchar contra la invasión rusa. En Washington se percibe que este año puede ser importante y es por eso esta reunión también era relevante desde el lado estadounidense, porque no solo por el desarrollo táctico, sino también por el posible cansancio después de un alargamiento del conflicto que pudiera ocurrir a finales de este año. Es por eso que el presidente Biden agradeció profundamente, así lo dijo con esta palabra, al canciller Scholz, no solo por el apoyo militar, sino también moral a Ucrania. Es por eso también que se reveló $400 millones en armamento por parte de Estados Unidos, que sumando todo ya superan más de los 32.000 desde el inicio del conflicto. Y China no fue parte oficial de esas declaraciones en el despacho oval y, sin embargo, es la clave a la hora de hablar y comprender esa estrategia conjunta de la que hablamos para Ucrania. ¿Qué posición mantienen estos líderes al respecto? El gobierno estadounidense ha dejado claro que un desarrollo como el que China provea armamento a Rusia significaría un cambio significativo y fundamental en el desarrollo de la invasión de Rusia a Ucrania. Ambos líderes han dejado claro el mensaje que han enviado a Beijing, e incluso el propio director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, saliendo públicamente en algo inusual el fin de semana pasado. Hasta el momento, lo más reciente que tenemos del Consejo de Seguridad Nacional es que la información que los servicios estadounidenses tienen es que China aún no toma una decisión final, y sin embargo Estados Unidos ha dicho que ha transmitido el mensaje también de manera privada a los funcionarios chinos. Todo esto en un momento en que tanto para Alemania como para Estados Unidos China es un socio económico importante, y todas estas consideraciones se tienen que medir respecto también a esos intereses económicos de ambos países. José Díaz Briceño, muchas gracias en Washington.
Pekín concretamente ha rechazado todo tipo de teorías y de acusaciones respecto a traspasar o no material militar letal hacia Rusia. Concretamente, eso es lo que se ha dicho. Y a propósito de aquello, antes del encuentro entre Biden y Scholz, Deutsche Welle hablaba con John Kirby, quien es el del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, sobre las informaciones que la Casa Blanca había difundido en las últimas semanas sobre ese supuesto apoyo militar chino a Rusia. Bueno, escuchemos lo que dijo. Aún no tenemos indicios para pensar que China haya decidido entregar armas letales a Rusia. Lo siguen teniendo sobre la mesa, pero no hay señales de que vayan a hacerlo ahora. Esperamos que no lo hagan y esa obviamente es una decisión que tiene que tomar el presidente Xi. Y esperamos que Xi vea que no sería de interés para China ayudar a Putin a seguir matando y masacrando a ucranianos inocentes. Lo que necesitamos todos es poner fin a esta guerra. No va a terminar hoy, porque Putin no va a hacer lo correcto. No va a ocurrir en breve, sino cuando haya negociaciones. Tenemos que asegurarnos de que el presidente Zelensky tenga éxito en el campo de batalla para que también lo tenga en la mesa de negociación. Paralelamente, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunía con miembros del Consejo de Seguridad Nacional ruso en Moscú, incluidos representantes del gobierno, del Parlamento, de las Fuerzas Armadas y de las agencias de seguridad rusas. El tema fue el incidente mortal en la región rusa de Briansk, que Putin califica como un acto de terrorismo ucraniano. Los nacionalistas rusos se atribuyeron la responsabilidad del ataque el viernes. Bueno, ahora la atención en todo caso está en la ciudad ucraniana de Bakhmut, el frente ferozmente combatido en el este del país. Estos soldados del grupo mercenario Wagner ya lo celebran. Tras 7 meses y 2 días, cada vez hay más indicios de que la ciudad de Bakhmut, en el este de Ucrania, está a punto de caer. Su jefe se dirige directamente al presidente ucraniano. Estimado Volodymyr Zelensky, las unidades del grupo Wagner tienen prácticamente rodeada Bakhmut. Solo queda una carretera abierta. El cerco cada vez es más estrecho. Si antes luchaba contra nosotros el ejército ucraniano, hoy vemos cada vez más ancianos y niños con los días contados, 1 o 2 días, que abandonen la ciudad porque están rodeados. Ucrania afirma que 5.000 civiles siguen resistiendo en Bakhmut. El ejército ucraniano informó que habían contrarrestado decenas de ataques en esta ciudad, aunque no lo suficiente para algunos lugareños. Queríamos estar hasta el final, pero la situación es insostenible. Es hora de huir de aquí. Tenía un piso en el Distrito 8 que ya no existe. Trabajé toda mi vida para comprarlo. Ahora ya no tengo miedo. Eso era cuando tenía 14 años. Ahora tengo 77 nietos. En su visita a los soldados heridos en el hospital de Leópolis, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no comenta la retirada de sus tropas de Bakhmut. En su lugar, les agradece su compromiso y valentía. Kiev ha declarado en repetidas ocasiones que esta ciudad tiene un valor estratégico limitado. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin anunció nuevas medidas antiterroristas ante el Consejo de Seguridad Nacional. El pretexto son los incidentes en la región fronteriza de Briansk, donde un grupo de saboteadores ucranianos mataron supuestamente a 2 civiles e hirieron a un niño. Kiev lo niega, pero Moscú ha calificado el incidente de atentado terrorista y sigue reforzando los controles. El informe sobre Nicaragua presentado el jueves por la ONU es prueba suficiente para activar el ejercicio de jurisdicción universal contra el régimen de Daniel Ortega y Murillo. Tras un año de trabajo, el grupo de expertos de derechos humanos sobre Nicaragua ha concluido que Ortega y su esposa cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua en connivencia con 7 instituciones estatales desde el año 2018, cuando las protestas sociales fueron reprimidas con balas de alto calibre por la policía y grupos paramilitares. Por lo pronto, el grupo de expertos de la ONU emplaza a la comunidad internacional a ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. Los resultados del informe implican que ahora cualquier país podría iniciar una acción penal contra el gobierno de Nicaragua. Y el régimen de Ortega y Murillo son responsables de crímenes de lesa humanidad contra la población civil. Es parte de las conclusiones del demoledor informe sobre Nicaragua presentado en Ginebra. Y desde allí conectamos con quien ven, o van a ver ahora mismo, quien dirigió el grupo de expertos de justicia penal designado por la ONU y que realizó este informe
Allí lo tenemos, el señor Jean-Michel Simon, investigador del Instituto Alemán Max Planck, además para el estudio del crimen, de la seguridad y de la ley. Señor Simon, muy bienvenido. En honor al tiempo parto preguntándole la presentación de este informe. Allí usted habla de armamentismo de los poderes del Estado de Nicaragua y comparaba también en la conferencia de prensa ese sistema con lo que hizo el régimen nazi aquí en Alemania. ¿Cuáles son esas coincidencias? Bueno, la primera coincidencia es, muy buenas noches, que se trata de un ataque sistematizado y generalizado contra la población, que si bien no tiene la magnitud del ataque que dio la luz al tipo penal de crímenes de lesa humanidad, en el caso de Nicaragua es bien presente. Que los observadores de su equipo ingresaran a territorio nacional, y aquí la pregunta, ¿cómo fue recopilada la información? La información y la prueba que nosotros estamos utilizando es prueba testimonial, prueba documental, prueba forense donde sea posible, y ese tipo de pruebas se ha recolectado afuera de Nicaragua. Tenemos muchas personas que están afuera, muchas de las víctimas, o casi la totalidad de las víctimas de algunas partes muy importantes de nuestro informe no se encuentran en territorio nicaragüense, y es con los testimonios de estas personas y con la prueba documental que también se ha logrado sacar del país que se ha podido aterrizar a esa conclusión, tal cual como en otros casos se han hecho. Por ejemplo, en el caso de Siria, muchas de las investigaciones que han llevado al juicio a personas que han sido sentenciados en Alemania se ha hecho afuera del país. Y por último, ustedes han emplazado a la comunidad internacional también a ampliar las sanciones contra los implicados en las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. En su opinión, ¿de qué envergadura deberían ser esas sanciones? En primer lugar, deberían ser financieras, obviamente, y no solamente en el sentido de que sean individuales en cuanto a personas, sino más bien a instituciones que hemos identificado. También todo lo que esté relacionado también con el conglomerado de empresas que son y cuentan con dueños que están relacionados con esos crímenes, y con la cúpula del Estado también deben estar entrando en ese marco de sanciones. Y lo otro que quisiera, quizás si me permite un par de segundos, mencionar es que la comunidad internacional tome conciencia de que cuando les den créditos al país, tomen en cuenta la situación de derechos humanos en Nicaragua, y que no le den oxígeno al señor Ortega y la señora Morillo para poder continuar violando los derechos humanos de la manera que están haciendo en este momento y continúan haciendo. Señor Jean-Michel Simon, muchas gracias por esta entrevista en Deutsche Welle. Muchos saludos en Ginebra. De nada, muchas gracias. Adiós. Solo agregar que Deutsche Welle ha pedido en reiteradas ocasiones una entrevista con el gobierno de Nicaragua, invitación que hasta ahora ha sido rechazada. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar con mi colega Juliana González y la economía en Deutsche Welle. Bienvenida, querida. Muchas gracias, Jenny. Es que vamos a hablar justamente del tema de los 27 países de la Unión Europea que pospusieron la votación que debe poner punto final a los vehículos de combustión por las reservas del gobierno de Berlín. Alemania pide excepciones para los combustibles sintéticos que también estarían prohibidos a partir del año 2035. Ahora la vista está puesta en el encuentro entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán Olaf Scholz este domingo. Pero también Italia se opone al plan comunitario, pues considera demasiado ambiciosa la meta europea de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y además teme por las pérdidas de competitividad de su industria automotriz y de los puestos de trabajo que trae consigo esta medida. Y las acciones de Silvergate, un banco especializado en negocios con criptomonedas, se han desplomado un 50%, ya que los inversionistas
temen que la firma se hunda. La empresa es la última en verse afectada por la quiebra de FTX, una plataforma de intercambio de criptomonedas cuyo antiguo director está procesado por fraude. Los administradores de FTX creen que miles de millones de fondos siguen sin aparecer, incluido el dinero prestado a FTX por Silvergate. El miércoles la empresa informó que no podrá presentar a tiempo su informe anual y anunció que venderá más activos para pagar sus deudas. Y Amazon decidió aplazar indefinidamente la construcción de la segunda fase de su mega sede en Arlington, Virginia. Este retraso afecta a 3 torres de oficinas y al centro de conferencia Helix. Este megaproyecto está calculado en $2.500 millones y debería albergar a unos 25.000 empleados, de acuerdo con los planes de Amazon. Sin embargo, la pausa de la construcción de las edificaciones coincide con la mayor oleada de despidos de la historia de esta empresa y genera dudas del futuro de los desarrollos inmobiliarios asociados en ese sector y de la rápida expansión de Amazon. Los recortes de los gigantes tecnológicos siguen a toda marcha. ¿Y cómo impacta esto a los ecosistemas económicos de las ciudades como las conocemos? Un tema que exploramos con nuestra colega en Nueva York, Ana Nieto, a quien saludo encantada. Ana, esta reducción de espacio de oficinas no parece exclusiva de Amazon. ¿Cómo está la situación sobre el terreno? No, no es exclusiva, pero la situación de Amazon es bastante llamativa porque cuando en 2017 se anunció la creación de esta segunda sede, muchas ciudades del país contribuyeron a golpe de talonario con incentivos fiscales para que Amazon las eligiera. Finalmente fue Virginia la que se llevó esta segunda sede con un coste de 800 millones para las arcas públicas y ahora se le pone la pausa, se le echa el freno, pero es verdad que Amazon está reduciendo empleo, 18.000 puestos de trabajo se van a destruir y se están congelando nuevos empleos, algo que también está pasando en Twitter, en Slack, en Google, en Microsoft. Todas estas empresas están reduciendo la cantidad de oficinas que tienen. Google acaba de cancelar también un proyecto para 6.000 trabajadores cerca de Seattle y además ha pedido a algunos de sus trabajadores que trabajan con horarios híbridos que compartan escritorio. Y esta es otra de las cosas, que es que además el trabajo remoto y el trabajo híbrido ha calado en esta industria y cada vez menos gente va a trabajar a las oficinas de las empresas de alta tecnología. Ana, podemos decir que ya salimos de la pandemia de COVID y muchas empresas vuelven a esa presencialidad. ¿Cómo ha cambiado la idea de ir a la oficina, por lo menos en Estados Unidos? En Estados Unidos no está cambiando la idea de salir de casa realmente, precisamente porque el mercado de trabajo está muy tenso. Muchos de los estadounidenses están haciendo valer esto para quedarse en sus casas o tener unos horarios híbridos, ir al menos 2 o 3 veces a la semana a la oficina como mucho. Esto significa que los centros de las ciudades donde están la mayor parte de las oficinas están viendo que la actividad ha caído entre un 40 y un 60%. Solamente en las grandes ciudades se ha alcanzado el 50% de las ocupaciones de las oficinas recientemente. Y eso está cambiando mucho los centros de las ciudades. Muchos ayuntamientos como el de Nueva York o el de San Francisco están planteándose cómo cambiar y reconvertir oficinas a residencias. Es una cosa que es bastante difícil. Y también está cayendo mucho el gasto que se hacía en estas zonas. Menos cafés, menos comidas, menos compras de última hora. En Nueva York solo se calcula por Bloomberg que el gasto ha caído en 12.400 millones. Malo para los negocios, malo para las cuentas públicas. Esto sin duda, gracias Ana Nieto por estas valoraciones desde Nueva York. Nosotros dejamos hasta aquí la actualidad económica. Yo vuelvo con malas noticias, Juliana, porque los expertos están acabando la búsqueda de restos mortales de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Grecia. Al menos 57 personas murieron después de que un tren de mercancías y otro de pasajeros chocaran cerca de la ciudad de Larissa. El viernes fue el tercer día de las protestas contra la situación de la red ferroviaria y para que se aclaren también las causas del accidente. Entre hierros retorcidos y restos calcinados, identificar a las víctimas es una tarea difícil. Días después del peor accidente ferroviario en la historia de Grecia, varias personas siguen desaparecidas. Algunas familias ya han podido despedir a sus seres queridos.
pero para otras, la falta de información es angustiante. A eso de las 10:50 de la mañana me dijo: papá, voy a llegar tarde. Te llamo. No vengas antes. Todavía estoy esperando su llamada. En toda Grecia, la conmoción y el dolor se han ido transformando en ira. La mayoría de los muertos eran estudiantes que regresaban a la universidad tras un fin de semana largo. Miles de estudiantes se manifestaron en ciudades de todo el país exigiendo que los responsables rindan cuentas. Estamos llenos de rabia. No podemos aceptar que en 2023 se produzca semejante tragedia con decenas de personas muertas, muchas de ellas estudiantes con los que luchamos por conseguir educación. Seremos la voz de todos los que murieron para que no se encubra ningún crimen y para que alguien asuma su responsabilidad. Funcionarios del gobierno han dicho que se trató de un error humano y han prometido una rigurosa investigación. Pero los sindicatos ferroviarios en huelga afirman que la anticuada red ferroviaria griega lleva décadas mal gestionada. Tras el accidente, el gobierno se ha comprometido a modernizar el sistema ferroviario del país. Un anuncio que probablemente no sirva de consuelo para los familiares de las víctimas. Las manifestaciones contra una petrolera se tornaron violentas este jueves en el departamento del Caquetá, en el suroeste de Colombia. Como consecuencia, un campesino y un policía fallecieron durante la toma de instalaciones y la quema de parte de la infraestructura. Además, los manifestantes mantienen como rehenes a unas 78 personas, policías y 9 funcionarios de la petrolera, Emerald Energy, contra la que indígenas y campesinos protestan desde hace semanas para exigir sus derechos sobre el terreno. La Defensoría del Pueblo anunció que mediará para poner fin a la crisis. En Twitter, el presidente colombiano Gustavo Petro aseguraba que los choques buscan destruir su gobierno. En México entró en vigor la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La nueva ley permite al Ejecutivo, entre otras cosas, según los críticos, intervenir en el padrón electoral, lo que afectaría a las elecciones presidenciales del año 2024. Desde hace días, cientos de miles de mexicanos protestaban contra la reforma en todo el país. La iniciativa de López Obrador también ha sido cuestionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por los congresistas del país. Ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien analice la constitucionalidad de la nueva ley. Y la Fiscalía General de Ecuador solicitó este viernes el arresto domiciliario para el expresidente Lenín Moreno al formular su acusación por el caso Sinohydro, que gira en torno a presuntos sobornos recibidos por la construcción de una central hidroeléctrica. La Fiscalía cifró en $660.000 el supuesto dinero ilícito recibido presuntamente por el expresidente Moreno y su esposa. La Fiscalía acusa a un total de 37 personas, entre las que se encuentran una hija, así como otros 5 integrantes de su familia. Moreno compareció en la audiencia por videoconferencia, ya que reside en Paraguay, donde trabaja para la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Según la Fiscalía, el valor total de los supuestos sobornos asciende a $44 millones. Y niveles alarmantes, bajos de agua en ríos, en canales y en lagos de toda Europa, consecuencia de una sequía invernal que deja una escasez récord de lluvias y también nieve en el continente. Los expertos advierten de que estas condiciones podrían dar lugar a una repetición de las graves sequías experimentadas el verano pasado, las peores en 5 siglos. Así es la sequía invernal en Francia, España e Italia, lagos y ríos muy por debajo de su nivel normal o completamente secos y campos de cultivo áridos y polvorientos. Antiguamente este era una isla del lago de Garda, hasta que quedó unida a la orilla. Vivo aquí desde hace 18 años y nunca había visto el lago tan seco. Antes venía en barca, pero ahora puedo llegar andando. Esperemos que llueva pronto. Este año Francia ha vivido el periodo invernal más largo sin precipitaciones jamás registrado, con 32 días. En los Alpes ha nevado apenas la mitad de lo habitual y el río Po italiano, que alimenta a gran parte de la agricultura del país, ha bajado un 61% respecto a su nivel normal.
La cosecha de arroz en Italia se ve amenazada por segundo año consecutivo. Hay factores del terreno que impiden labrar. El suelo es tan duro que los arados no pueden penetrar en la tierra. Los agricultores no son los únicos alarmados. La falta de nieve implica menos agua de deshielo en los próximos meses para lagos y ríos. Eso se traducirá en menos energía hidroeléctrica de las presas y falta de refrigeración para los reactores nucleares. Francia está preparando un plan de acción para ahorrar agua a escala nacional. El país necesita hacer con el agua lo que hemos hecho con la energía, una especie de plan de austeridad. Todos debemos cuidar este recurso que se está volviendo escaso. Es el fin de la abundancia. Pero por mucho que la gente ahorre, es necesario que llueva más. Los meses de primavera serán cruciales y los meteorólogos no saben cuánto lloverá. Si no resulta suficiente, Europa podría enfrentarse a otro verano de devastadoras sequías. Y ola de calor en Argentina y especialmente en su capital, en Buenos Aires. La temperatura alcanzó este jueves los 37,9 grados centígrados, que es una marca que iguala en el primer puesto al registro del 7 de marzo del año 1952, considerando la serie histórica que data del año 1906. Buenos Aires tuvo el día más caluroso para un mes de marzo luego de más de 70 años. Pero los porteños saben cómo lidiar con esta adversidad climatológica, refrescándose a orillas del Río de la Plata, bebiendo mucho, sabemos, tomando también sol o quizás mate, descansando aquí, como ven, en uno de los muchos parques de la capital federal. Y cómo nos hace falta reflexionar en la dirección que vamos. Bueno, con esto terminamos. Como siempre, les agradecemos su confianza, su sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle para ustedes. Noticias en español, desde Berlín y en directo. Hasta pronto.